Sean bienvenidos a este video tutorial de replicación con SQL Server 2005, desarrollado por estudiantes de la Universidad del Salvador. Los integrantes del equipo de trabajo: Rolando Alexis Cisneros Ente, servidor principal y narrador; Luis Armando Ibarra Bonilla y Hugo Orellana Mendoza como servidores secundarios de este tutorial. Para comenzar con este tutorial, vamos a iniciar la instalación del producto SQL Server 2005 directamente desde DVD. Vamos a utilizar la edición de desarrollador o la edición developer y vamos a trabajar directamente sobre un sistema de archivos x64. Insertamos el DVD y lo ejecutamos automáticamente mediante el archivo splash y esperamos a que cargue la página inicial. Vemos por ahí que hay tres opciones. Como ya mencionamos, vamos a trabajar con un sistema de archivos x64. Dependiendo de su equipo, se puede trabajar con la edición x86 para sistemas de 32 bits o, en casos ya empresariales, servidores basados en Itanium. Ubicamos la opción de instalación. Nuestro caso, el producto está en inglés, así que ubicamos Server Components y lo iniciamos. Notarán de que en Windows 7 ya se reconoce como que la versión es obsoleta, pero sin embargo todavía da la opción de instalar un Service Pack 3. En este caso ya lo tenemos acá descargado, el Service Pack 3 para SQL 2005 x64. Por ahora vamos a simplemente ejecutar el programa de instalación. De ahora en adelante, hasta instalar el Service Pack 3, cada vez que aparezca ese mensaje, vamos a indicar de que solo lo ejecute y no va a haber ningún problema. Instalamos los componentes iniciales. El Native Client de SQL Server es uno de esos componentes, pero ya lo tenemos instalado. Y ahora sí podemos comenzar la verdadera instalación. Se hace un chequeo de las características, verificamos de que no haya errores. Si hay algunas advertencias, normalmente suele ser sobre los requerimientos de IIS o requerimientos mínimos de hardware, pero la instalación no es tan estricta, así que si hay advertencias, simplemente se puede continuar. Damos siguiente, esperamos. Comienza la carga de componentes y en nuestro caso ya tenemos una versión lista solo para instalar. Pasamos los nombres ya del usuario o del propietario del que adquirió la licencia. En nuestro caso le vamos a poner nuestro nombre de usuario. Y en esta etapa vamos a utilizar solamente los servicios de base de datos de SQL Server. Notarán de que hay otros servicios como los de análisis para Cubosolab, servicios de reporteo, notificación, integración, pero no usaremos esos. Además de la base de datos, vamos a ir a las opciones avanzadas y necesitamos también los componentes cliente. En nuestro caso, para los servicios de base de datos, ya vemos que SQL Server ya incluye replicación. Ahora necesitamos las herramientas de administración que están en la sección Client Components. Los componentes normalmente están ubicados en la subsección Herramientas de administración o Management Tools, así que ya las tenemos marcadas. Podemos también definir en qué carpeta vamos a instalar el producto. Nosotros ya tenemos una partición para este propósito, así que vamos a definir que la instalación de SQL Server se haga directamente en esa partición. Sin embargo, también se hace una instalación en la carpeta raíz del sistema. Me refiero a la partición principal, donde está instalado Windows. Notarán de que hay ahí una característica de espacio requerido. Hay 1.7 GB requeridos para la unidad C. Como mencionamos, se hace una instalación sobre esa partición. Y hay una instalación más pequeña, que sería en donde vamos a instalar ya nuestros componentes adicionales. Después de ver que cumplamos los requisitos de espacio y que ya nuestros componentes estén marcados, hacemos clic en siguiente. Podemos elegir una instancia por default o una instancia con nombre. En nuestro caso vamos a ubicar una instancia con nombre. La vamos a llamar publicador SRB.
y también va a actuar como servidor por default. Lo que significa es que cuando nos conectamos por IP no vamos a necesitar ubicar ese nombre. Sin embargo, también SQL Server permite hacerlo, pero para ello hay que hacer otras configuraciones que las veremos más adelante. La cuenta del servicio de SQL Server vamos a personalizarla para cada uno de los servicios o podemos dejarlo simplemente como una configuración general. Dejamos una cuenta local del sistema y le decimos que todavía no inicia ninguno de los servicios. La razón es que antes de iniciar los servicios tenemos que establecer algunas configuraciones. Vamos a definir nuestra cuenta de sistema. Vemos, esta es la contraseña para SQL Admin. Esa contraseña la utilizaremos más adelante para ejemplo, para modo de ejemplo, pero no es una práctica recomendable darle la misma contraseña que el usuario del sistema. Eso es solo una recomendación. El modo de autenticación de SQL Server puede ser basado en las credenciales de Windows o en modo de autenticación mixta. Es decir, que también puede loguearse un usuario mediante una credencial propia de SQL Server. En nuestro caso, para la contraseña del usuario SA, que es el superadmin, ingresamos la contraseña que ya mostramos antes, DBA123. Damos clic en siguiente. Los métodos para los idiomas los dejaremos tal y como están. Vamos a decir que no queremos ningún registro de eventos y comenzamos la instalación. Cuando el proceso de instalación de inicio, notarán de que las características no se instalan específicamente en cierto orden. Inclusive a veces algunas características parece que se instalan más de 2 veces, pero esto es parte del proceso normal de instalación. Cuando el instalador termine, veremos que habilita el botón Next, lo cual significa que solo daremos clic ahí, aparecerá una pantalla final y con ello terminamos la instalación básica de SQL Server. Luego de la instalación de SQL Server 2005, el siguiente paso será configurar el servicio. Para ello necesitamos definir los puertos y protocolos que vamos a habilitar para poder efectuar la conexión entre servidores. El primer paso para todo esto será buscar el menú inicio en la carpeta de SQL Server 2005. Notaremos que hay una carpeta de Visual Studio, pero es el componente de Visual Studio para SQL Server. Ya dentro de la carpeta de SQL Server buscamos las herramientas de configuración y buscamos la opción de configuración de área de superficie y la opción del administrador de configuración. La configuración de área de superficie lo que nos va a permitir es habilitar o deshabilitar, dependiendo del caso, ciertos protocolos para el acceso al servidor. Notarán de que también acá da el aviso de que se requiere el Service Pack 3, pero podemos ejecutarlo sin ningún problema. Podemos listar las configuraciones ya sea por características o también por servicios y conexiones. En este caso, como no hemos instalado las otras opciones del servicio de análisis o de reporteo, las opciones que por ejemplo nos dan los análisis de CubeOLAP, no queda habilitada. Sin embargo, la opción a la que tenemos que ingresar para la configuración de protocolos está en la opción de configuración por servicios. Veremos que está la instancia publicador SRB y debajo de ella está ubicado el motor de base de datos. Tiene dos ítems: el servicio, que indica si el motor de SQL está activo y si se ejecuta automáticamente o no. Y la segunda opción es para las conexiones remotas. En este caso, solo por default permite conexiones locales. Para configurar conexiones remotas hay otras tres opciones. Permite utilizar solo la pila TCP/IP, tuberías nombradas, eso es canales directos, o ambas. En este caso bastaría con TCP/IP, pero para comodidad podemos dejar ambas. En este caso no hay ningún problema. Ya después de configurado el servicio para utilizar conexiones remotas, lo siguiente es definirle bajo qué interfaces puede escuchar.
Eso lo logramos yendo a las herramientas de configuración y ubicando el asistente de configuración. Veremos que están listadas todas las opciones para X32 y X64. En este caso, para SQL 2005, tenemos que ir a la configuración de red y veremos la instancia. Dentro de la instancia aparece la pila TCP/IP y notarán que ahora dice habilitada. También está la opción de memoria compartida y tuberías nombradas para la comunicación. Como hemos habilitado tuberías nombradas, aparecerá también activa. Ya en la configuración de la pila TCP/IP, el protocolo permite escuchar todas las interfaces de red del equipo servidor. Por defecto, se puede utilizar cualquier adaptador de red, ya sea un adaptador inalámbrico o un adaptador estándar, ya sea cableado. O podemos definir entre un conjunto de 10 direcciones IP cuáles interfaces van a ser las activas. Y no solo las activas, sino que también si se permite escuchar sobre esas interfaces activas, incluyendo también las interfaces de bucle local. El siguiente paso es definir qué puerto TCP se utilizará. Normalmente SQL Server utiliza el puerto 1433 para TCP para efectuar la comunicación. Veremos más adelante que también utiliza protocolo UDP, pero con otro puerto. También hay que liberar esos puertos en el firewall que se tenga instalado en el sistema. En este momento se ha configurado el puerto para todas las direcciones IP. Sin embargo, si se va a habilitar el protocolo por direcciones independientes, habría que escribir el mismo puerto para cada una de las 9 o 10 direcciones, dependiendo de cómo lo deje el instalador. Y hay que activar esas mismas interfaces. Procedemos a terminar la configuración y damos clic en aceptar. Lo que nos avisará es que requiere el reinicio de los servicios. En este caso, como está escuchando todas las interfaces, no habría ningún problema ya para reiniciar. Volvemos a la configuración del área de superficie. Veremos que ahí tenemos ya el servicio listo para iniciarse. Podemos configurar que el inicio sea automático o que sea manual. Automático inmediatamente después del arranque del sistema. Lo iniciamos. SQL Server tiene un inicio relativamente rápido en comparación con otros gestores como Oracle. Inicialmente su monto de memoria RAM consumida al inicio ronda en no más de 60 o 70 megabytes de memoria, comparado con Oracle, que normalmente suele utilizar para una configuración óptima por menos 1 GB de memoria. Volvemos ahora a SQL Server, pero vamos a probar la conexión mediante el estudio de administración o Management Studio. Esta herramienta nos permite conectarnos no solamente con nuestro servidor local, sino que también permite conectarse a otros servidores SQL Server que estén dentro de la misma red. En este caso, para conectarse a un servidor local, basta mantener el servicio de motor de bases de datos activo. Vemos que también SQL Server ya tiene las opciones acá del servicio de análisis, pero no lo hemos instalado. Esto es solo para efectos de logueo. Ubicamos el nombre del servidor. Podemos definirle que puede ser local. Por ejemplo, puede ser la dirección punto o la dirección local entre paréntesis, o puede ser inclusive también la dirección de bucle local, ya sea en IPv4 o en IPv6. SQL 2005, como ya vimos en el asistente de configuración, permite la configuración de direcciones de la pila IPv4 y IPv6. Procedemos en ese instante a conectarnos con la dirección punto, es decir, nuestro servidor local, mediante autenticación SQL Server. Vamos a utilizar la cuenta SA y con la clave DBA123 que anteriormente ya hemos ingresado. Conectamos. Notaremos a la izquierda el explorador de objetos y a la derecha un resumen.
Hay una carpeta de bases de datos, la cual contiene las bases de datos del sistema y snapshots de bases de datos. La carpeta de snapshots o de instantáneas es importante para las replicaciones, como ya veremos más adelante. El siguiente paso es, para algunos administradores, crear nuevas cuentas que contengan por lo menos el rol de sysadmin para poder ejecutar la replicación de bases de datos. Vemos también que ahí está la carpeta replication con dos carpetas internas, local publications y local subscriptions, que son utilizadas, la primera para enviar la información desde un servidor base que se llama publicador, y la segunda carpeta en donde los clientes, los servidores que actúan como clientes de esas publicaciones, pueden recibir cada uno de los cambios de los objetos que han sido publicados. Ellos se llaman suscriptores. Podemos crear unos logins. En este caso podríamos utilizar publicador. Le definimos una contraseña. Sin embargo, la contraseña en SQL Server puede ser obligatoriamente fuerte o puede ser cualquier contraseña, pero deshabilitando la opción de la protección de contraseña. Veamos ahí en los cuadros de chequeo que el usuario no pueda cambiar la contraseña en el próximo logueo, que la contraseña no expire, y la primera opción es la que permite proteger aún más la contraseña. Con ella hay una cantidad mínima de caracteres, combinaciones de mayúsculas, minúsculas, símbolos y números que permiten dar una contraseña fuerte. Es una medida de seguridad recomendada. Sin embargo, para efectos demostrativos puede ser que no sea tan necesario. Pueden usar una contraseña más corta o pueden usar solo secuencias de letras minúsculas o algunas pocas letras con números, en fin. Cualquier contraseña, si deshabilitamos esa opción, queda bien. Como vemos, ya tenemos una cuenta creada. En el caso de los suscriptores, podríamos utilizar el mismo proceso para crear una cuenta con la que el publicador o el agente también distribuidor, que ya veremos más adelante qué son, pueden conectarse a los otros servidores que van a estar obteniendo o solicitando cada información nueva o cada actualización. En este caso quitamos la política de protección de contraseñas, habilitamos los roles y ya tenemos nuestra cuenta de distribuidor. Nos desconectamos del servidor y probamos a loguearnos con estas nuevas cuentas. Por ejemplo, probando con la cuenta publicador, ingresamos su contraseña y como pueden ver no requiere que la cuenta se active. Por ejemplo, en los casos como Oracle, se crea una cuenta y hay que activarla. Acá no es necesario, acá solo se crea una cuenta y ya está disponible el login para su inmediato uso. El siguiente paso va a ser la instalación ya del SQL Server Service Pack 3. Recomiendo ejecutarlo como administrador porque es un proceso de Windows Installer y está muy vinculado al sistema operativo. Entonces hay que habilitarlo siempre como admin. Inclusive si su inicio de sesión del sistema operativo es una cuenta de administrador, siempre hay que asignarle esos permisos. Esperamos a que cargue. Ese proceso puede tomar un poco de tiempo porque tiene que detectar las instancias y los servicios que están instalados de SQL Server en el sistema. En nuestro caso ya aparece la pantalla de bienvenida. Recordemos que en este tutorial se está utilizando SQL Server para un sistema x64, por lo que el Service Pack 3 debe corresponder con el sistema de archivos de SQL Server instalado.
Si tuviésemos, por ejemplo, un sistema x64 y tratamos de instalar el x86, actualizaría solo algunos componentes, pero los servicios podrían presentar problemas por no contar con la actualización. Hay un paquete que de hecho me parece que es el x86, está publicado en el sitio oficial de Microsoft. Es compatible con ambos sistemas, con x86 y con x64. Lo siguiente es probar la autenticación. Utilizamos la cuenta SA y vemos que la credencial es válida, por lo que vamos a ejecutar la instalación con la credencial del superadmin o del administrador del sistema de SQL. El siguiente paso es detectar todos los procesos que estén bloqueando la posible instalación. En este caso no hay ninguno. Procedemos a instalar. En este caso se puede ver ya la lista de actualizaciones que se aplican. No es como la instalación original del sistema de SQL Server. Aquí sí se ejecutará cada uno de los ítems en orden y cuando el proceso de instalación termine, al final igual es un clic en siguiente, un mensaje final y un solo reinicio del equipo para aplicar ya los cambios. Como pueden ver, aparece el nombre de la instancia. Si tuviésemos más de una instancia, cada una de ellas también se actualiza. Lo siguiente en el tutorial es la creación de publicaciones y de suscripciones a una base de datos. En SQL Server, por lo menos en la edición 2005, ya no se trabaja con el concepto de servidor maestro y los otros servidores, ya sean esclavos o secundarios. Para SQL Server, la replicación depende de tres cosas fundamentales: el servicio de base de datos, es decir, la instancia, el agente y el browser. El agente es el que permite la sincronización de los datos y el browser es un servicio especial que permite encontrar a otros servidores dentro de la misma red. Browser es vital porque para ejecutar una replicación se debe conectarse a un servidor de SQL mediante el alias del equipo donde está instalado. Por ejemplo, en el servidor matriz, si nosotros intentamos establecer una conexión con el motor de base de datos, utilizar local, así como se ve acá, no serviría. En este caso, el nombre del equipo es Dube y la instancia, como ya sabemos, publicador SRB. Si nosotros intentáramos utilizar la dirección 192.168.254.1, que es la que tiene este equipo, al momento de intentar una replicación no funcionaría. Podemos ver de que en este equipo hay una base de datos llamada demo con solo unas 4 tablas. Vemos la tabla sucursal y la tabla producto como tablas independientes. La tabla sucursal solamente contiene unos registros básicos, un código y un nombre de sucursal. Y la tabla producto, que solamente tiene datos también básicos sobre código de producto, nombre, precios y existencia. Una tabla secundaria, que es hija de esas dos tablas, es la tabla venta, que almacena cuántos productos se han desplazado o se ha vendido por sucursal. Es decir, es una tabla que depende de tanto de producto como de sucursal. Del mismo modo, la tabla stock depende de producto y de sucursal, solo que stock representa la existencia de un producto en una sucursal. Si nosotros abrimos la tabla producto, veremos que tiene unos registros. Posteriormente añadiremos uno más para hacer pruebas de replicación. Nótese que también hay unos campos adicionales de tipo Unique Row, GUID, y otra columna que es también del mismo tipo
pero se utilizan para efecto de la replicación. Así que sin más preámbulos, procedemos con la replicación. El primer paso, vamos a notar que no hay ni publicaciones ni suscripciones. Lo primero que vamos a hacer es abrir las propiedades de publicador. ¿Por qué? Cuando se crea una base de datos en SQL Server, para la replicación transaccional y la replicación de mezcla, se debe asignar el permiso necesario para trabajar esa base de datos mediante replicación. En este caso, como utilizaremos ambas, vamos a darle permiso para ambos métodos, transaccional y de mezcla. El siguiente paso es crear una publicación. Una publicación simplemente es una forma de decir a otros servidores que hay contenido que se comparte en la red. El contenido puede abarcar tanto tablas, puede abarcar vistas, puede abarcar disparadores, en fin, objetos de la base de datos que estamos publicando. Creamos una nueva publicación en Local Publications, buscamos la base de datos, en nuestro caso demo. Aquí seleccionamos el tipo de publicación. Una publicación por snapshot solamente permite copiar la base de datos. Una transaccional crea un snapshot y luego envía solo transacciones, es decir, transacciones a nivel más, por decirlo de algún modo, atómico. La replicación por mezcla es bastante similar a la transaccional. Se rompe el paradigma de cliente y servidor, porque con ella tanto el suscriptor como recibir datos. Vamos a hacer una prueba más adelante. En este caso, necesitamos que la tabla producto, que contiene tanto para la sucursal 1 como la sucursal 2. Entonces la forma de lograr publicación transacción. Hacemos clic en siguiente, vemos la lista de objetos que podemos publicar y tabla producto. Seleccionamos. Hay una tabla que es sysdiagrams que corresponde con el diagrama. Llegamos a la etapa del agente de snapshot. Le decimos que cree inmediatamente un snapshot, es decir, una instantánea, y vamos a programarlo para que esté actualizando esa instantánea. ¿Qué quiere decir? Cuando haya un suscriptor nuevo, él va a solicitar una instantánea. Entonces, el agente de instantáneas lo que hará es, cada cierto periodo, estar examinando la base de datos del publicador y va de publican en ese instante, lo que permitirá inicializar a los nuevos suscriptores con cada nuevo snapshot. Para el tiempo que querramos, en este caso 30 minutos, y sin hacemos clic en siguiente y vamos a la seguridad del agente de snapshot. No es una práctica recomendada. De modo de hacerlo práctico, vamos a utilizar la cuenta del agente, que es del sistema operativo. Al publicador vamos a darle la cuenta SA. Vemos que el usuario 123. Llegamos a la etapa de completar el asistente. Proceso engorroso. Solamente queda ponerle, en caso será productos, para indicando los productos del catálogo. Hacemos clic en siguiente y esperamos a que complete las acciones. Dependiendo de la cantidad de objetos puede que tarde un poco más, en este caso solo es una tabla. Vemos que todo ha salido perfecto, no ha dado ningún problema. Y ahora en Local Publications vemos un icono azul que representa una publicación de replicación transaccional. Lo siguiente será dar los datos para las sucursales 1 y 2. Eso lo podemos lograr mediante una publicación nueva de tipo merge, es decir, de mezcla. Necesitamos que las sucursales como la matriz puedan escribir en las tablas que vamos a publicar. En este caso, acá se nos permite definir qué versiones de SQL Server serán compatibles con esta publicación, es decir, qué versiones de SQL Server se soportarán en los suscriptores. Dejamos solo SQL 2005, quitamos la tabla producto y marcamos la tabla stock, sucursal y venta. Y aquí es donde viene el paso principal para separar los datos de las sucursales. Agregamos un filtro, vemos una lista de tablas, en este caso seleccionamos stock y vamos a indicar que se van a replicar los datos de la tabla stock en los cuales el campo id de suku tenga valor 1. Lo que vamos a intentar con esto es que se repliquen todos los registros de las tablas que ya hemos especificado, pero que correspondan con la sucursal número 1. Hacemos lo mismo con las siguientes tablas. Igual 1. Hacemos clic en OK
Siguiente, la configuración del agente de snapshot. Solo comprobamos que esté como nosotros deseamos. Podemos inclusive hacer que actualice cada minuto la instantánea. Hacemos clic en siguiente. Recordemos darle siempre la seguridad. Hacemos clic en siguiente. Creamos la publicación y le damos un nombre. En este caso, como va para la sucursal 1, le daremos de nombre pub sucursal 1. Hacemos clic en siguiente. Vemos que ahora agregaron 3 artículos. Un artículo es, para recordar, un objeto de la base de datos que pueda publicarse. Cerramos y vemos ahora un icono amarillo en Local Publications, lo que representa una transacción de mezcla. Vamos a crear la siguiente para la sucursal 2, siguiendo los mismos pasos que para la publicación anterior. Sin embargo, nótese que ahora avisa que la base de datos ya contiene una publicación de mezcla. Sin embargo, en tanto no haya conflicto con los datos filtrados, no hay ningún problema. Lo que pide es que la configuración de compatibilidades de servidores de SQL sea más o menos similares en todas las publicaciones de mezcla que vayamos a tener con nuestra base de datos. Ya en el filtrado vemos que ahora estamos ingresando el código 2, que corresponde a la sucursal 2. Hacemos lo mismo con todas las tablas que vayamos a publicar. Hacemos clic en siguiente. Nuevamente configuramos el agente de instantáneas. También configuramos de nuevo la seguridad. Creamos la publicación y ahora le damos nombre. En este caso será pub sucursal 2, indicando que son los datos correspondientes a la sucursal 2. Vemos que nada ha tenido problemas. Los artículos se agregan. Por lo que ahora ya podríamos continuar al último paso, que sería la suscripción. Cuando en SQL Server está el ambiente de publicación y de suscripción, existe también el concepto de distribuidor. Como veremos, vamos a conectarnos a un suscriptor, pero para ello necesitamos que esté el servicio SQL Browser, que es el que mencionábamos, que permite reconocer a los equipos por su nombre de equipo, es decir, en vez de su IP. En este caso nos contactaremos con el servidor secundario, Antauriana, que ya tiene una instancia de SQL, e ingresaremos con su cuenta SA. Vemos que no tiene base de datos, pero eso se puede configurar cuando hagamos la suscripción, no hay ningún problema. Ahora vamos a Local Subscriptions, hacemos clic derecho y vamos a agregar una nueva suscripción. Recordemos que ahora estamos en el servidor secundario, por lo que para contactar un publicador hay que buscar al publicador. En este caso el publicador era Dube. Utilizamos para ello también el SQL Server, el browser. Seleccionamos al publicador e ingresamos con una cuenta de SA o con una cuenta que tenga privilegios de superusuario. Podemos probar que podemos ingresar con la cuenta publicador, así que nos conectamos con ese servidor y en el instante vemos que ya tiene las 3 publicaciones. En este caso, este servidor secundario Antauriana corresponderá con la sucursal 1, por lo que vamos a necesitar el catálogo general, es decir, la publicación azul, la transaccional, y la de mezcla de sucursal 1. Este es el proceso de configuración del distribuidor. El distribuidor es el que se encarga de establecer la sincronización entre el suscriptor y el publicador. Puede definirse quién será el distribuidor. En nuestro caso hemos configurado el servidor principal para ejecutarse como distribuidor, así que en este caso vamos a seleccionar que Dube sea el distribuidor.
Ahora, la base de datos de suscripción, como no hay una base de datos, debe ser una base de datos nueva. Para efectos también la podemos llamar demo, puesto que más adelante utilizaremos una demostración con un software que depende de ese nombre. Hacemos clic en siguiente y vemos que ya está la base de datos creada. Ahora vamos a configurar la conexión. En nuestro caso vamos a darle que el agente corra bajo su propia cuenta del sistema operativo, que el distribuidor obtenga automáticamente su cuenta y que para conectarse al suscriptor lo haga con la cuenta, en nuestro caso la cuenta SA. Como recomendación, no es una práctica recomendable dar la cuenta del usuario SA, pero para este tutorial lo vamos a utilizar solo para efectos prácticos. Hacemos clic en siguiente. Vemos que podemos configurar el agente de distribuidor para que corra continuamente. Definimos que se inicialice automáticamente, creamos la suscripción, hacemos clic en finalizar. Y vemos que el proceso termina sin ningún problema. Ahora, cuando actualicemos, veremos un nuevo ítem, que es como si fuera un periódico. Ello indica que ya tenemos una suscripción. Falta crear la segunda suscripción, que corresponde con las tablas que contienen la información específica de cada sucursal. En nuestro caso seguimos como sucursal 1. Vamos a añadir la suscripción para la sucursal 1, siempre conectándonos con el publicador, es decir, con Dube. Seleccionamos la publicación de mezcla pub sucursal 1. Definimos también que el distribuidor está en el publicador. La base de datos ya existe. Configuramos de nuevo la conexión del mismo modo que como hicimos con la publicación transaccional. Especificamos la cuenta del usuario de SQL Server, que será el suscriptor. Seguimos. Definimos que corra ya sea o en demanda o continuamente. Para estos casos recomiendo que sea continuamente, porque con ello podemos obtener los datos de forma lo más rápida posible. Tipo de suscripción. El servidor puede dar la posibilidad a un suscriptor de sincronizar datos con pares. Sin embargo, en este caso no nos interesa, porque de sucursal a sucursal no habría conexión. Para solucionar ese pequeño percance, vamos a abrir la lista y vamos a utilizar el modo cliente, en el cual la prioridad se da por quien llegue primero, es decir, es como una cola FIFO. Creamos la suscripción, hacemos clic en finalizar y vemos de que el proceso ha terminado correctamente. Actualizamos la lista de suscripciones. En este caso, no aparecerá la otra suscripción. Vamos a actualizar la base de datos. Sin embargo, cuando actualicemos la lista de tablas, después de unos segundos, vemos que ya tenemos también las tablas de la replicación de mezcla. Básicamente este es el proceso para tratar con varias replicaciones sobre una misma base de datos. Ahora, para explicar el funcionamiento, procederemos a utilizar nuestra aplicación. Veremos que en nuestro servidor secundario ya contamos con los datos del servidor de punto matriz. A modo de ejemplo para este tutorial hemos diseñado una aplicación .NET de escritorio, la cual simulará puntos de venta y un punto de control de la sala matriz
y las dos sucursales. El módulo de la sucursal obtiene los datos de los productos primeramente del servidor matriz y en caso de que haya falla con el servidor matriz, los intentará obtener desde el servidor de la sucursal. Vemos que en la tabla producto hay 3 elementos. Vamos a elegir alguno, por ejemplo el producto 19, y vamos a intentar marcar ventas unitarias. Vemos de que tiene su existencia de 80, pero hay una tabla stock, que la veremos más adelante, en donde es desde ahí donde se resta la existencia. Vamos a evaluar la tabla ventas en los 3 servidores con el módulo de la sala matriz y vemos de que efectivamente se han marcado 3 ventas unitarias para el producto de código 19, que fue el que seleccionamos en el módulo de sucursal. Vemos que el servidor de sucursal 1 todavía está consultando. Ello se debe a que ese servidor ha caído. Podemos intentar hacerle ping. En este caso la dirección 254.1 correspondería al servidor del punto matriz y vemos de que hay respuesta. Por otro lado, el servidor 254.2 aparece que hay TTL expirado, quiere decir de que no hay conexión con el servidor de la sucursal. Lo que vamos a demostrar es que al ejecutar ciertas órdenes sobre algunas tablas en un servidor que están ubicadas en el publicador, vamos a reconectar este servidor de sucursal y vamos a demostrar que todas las transacciones que se hayan realizado en el servidor de matriz después se hacen efectivas en el servidor de sucursal. SQL Server tiene por lo menos una desventaja en su proveedor de .NET, que es el timeout de conexión. En este caso ya ejecutó toda la consulta y el servidor de sucursal 1 todavía aparece apagado. Servidor de sucursal 2 lo hemos hecho un poco más rápido, le hemos cambiado algunos parámetros para que no genere mucha tardanza. Lo que vamos a intentar ahora es reconectar el servidor de sucursal 1 y cuando veamos el ping en la consola del sistema, automáticamente ya debería darnos respuesta. En este caso vemos, ya estamos conectándonos y ya tenemos respuesta desde el servidor. Cuando intentemos ejecutar otra vez la consulta, vemos que la tabla venta en la sucursal 1 todavía solo tiene las ventas para el producto 17 y además se ha hecho una venta en el producto 18. Cuando volvamos a actualizar después de unos segundos, todos los registros que no estén en la tabla del otro servidor se mezclarán. Y como podemos ver, efectivamente los del producto 19 de la sala matriz han sido replicados en el servidor de sucursal 1 y el producto 18, que ha sido marcado directamente en el servidor de sucursal, ha sido replicado en el servidor matriz, que sería propiamente el publicador. En la tabla stock vemos de que cada producto tiene su existencia por cierta sucursal. El servidor de sucursal 1 solo mostrará la existencia para los productos con código ID sucu igual 1. Esto demuestra de que el filtro que se ha hecho anteriormente es efectivo también para replicación de datos. Esperamos que este tutorial haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.